clases. Y mientras tanto, todos los que nos quedamos aquí en la nave, les voy a pedir que vayamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. ¿Ya todos lo tienen? Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 17 en adelante. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la ha recibido en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces, cuando analizamos la palabra del Señor, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que a lo mejor a nuestra vista natural están escondidas. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, necesitamos ser más profundos. ¿Y qué implica esto? Estudiar la palabra para que el Espíritu Santo nos muestre la profundidad de lo que ella es en sí. ¿Por qué? Porque la palabra, ya nosotros lo sabemos, la palabra es el mismo Señor Jesucristo siendo revelado a nuestra mente y a nuestro corazón. Si nosotros solamente leemos la palabra por leerla, tendremos un conocimiento intelectual, pero no tendremos un conocimiento de la vida. Porque para que nosotros podamos ser transformados, no nada más se trata de ser intelectual, sino que esa palabra baje a mi corazón. Y estando en mi corazón, que es el centro de mi vida, automáticamente lo que el Espíritu Santo hace ahora gobernando el Señor Jesucristo en mí es transformar, empezar a cambiar desde dentro. Por eso dice la palabra, por eso cuando el Señor Jesucristo se le acercó a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Si tú conocieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. ¿A qué se estaba refiriendo? A la palabra, al Espíritu que iba, dice, tú le pedirías a él y de tu interior correrían ríos de agua viva.
Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar y a escudriñar en la palabra, lo que vamos a encontrarnos es precisamente con Cristo. Y nos vamos a encontrar cara a cara. Así como también en la ciencia, muchos científicos que no han conocido, que no creían en Cristo, pero cuando profundizan en la ciencia, en buscar de dónde proviene todo, ¿qué es lo que sucede? Esos mismos científicos se encuentran con Cristo y han entregado su vida a Cristo. Y entregan su vida a Cristo porque se dan cuenta de dónde es que fue creado todo. Y todo fue creado por la palabra de Dios en nosotros. Y bueno, al punto que quiero ir es precisamente a la palabra tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Si alguien ha profundizado, les digo que por eso necesitamos meternos más en la palabra. La palabra tetelestai es un versículo que nosotros acabamos de leer, que está en el versículo 30 de Juan. ¿Y cuál es esta palabra? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai. ¿Y qué es esa palabra tetelestai? Dice, consumado es. Por eso, si nosotros leemos más unos versículos anteriores, dice que cuando Él se dio, dice, aquí está. Versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Cómo se estaba guiando el Señor Jesucristo para saber que era el momento? ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que era el momento? Dice, cuando Él se dio cuenta que ya estaba todo consumado, pidió una cosa, dijo, tengo sed. ¿Por qué? ¿Cómo Él lo sabía? Obviamente Él es el Hijo de Dios, es el Señor. Pero Él nos enseñó desde los 12 años que Él tenía que escudriñar la Escritura y que tenía que estar en los asuntos de su Padre. Todo lo que Él está declarando es algo que estaba escrito. O sea, Él lo que está revelándoles es algo que ya estaba escrito. Y por eso vuelvo a repetírselos, para que nosotros podamos salir victoriosos en toda situación que tengamos, es porque todo lo que nosotros tenemos que declarar es algo que ya está escrito. Y yo lo que hago es lo que está escrito, lo traigo a mi mente, lo traigo a mi corazón y lo declaro para que lo que no es, sea. Él en ese momento estaba recitando las Escrituras, Isaías capítulo 53, y muchos de los pasajes los está recitando. Y él en ese momento recuerda lo que ya está escrito. Y lo que está escrito lo trae a su presente para declararlo, para que se dieran cuenta que en él se estaba cumpliendo la profecía, para que la gente se diera cuenta, tanto en ese momento como en estos tiempos, que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y aquí es donde empieza la transformación, bueno, algo que yo quería compartir, bueno, que quiero compartirles el día de hoy, que hablaba precisamente sobre estos tiempos. Pero también vamos a otro pasaje de la Biblia, que eso lo compartí el viernes, los que estuvieron aquí el viernes, tápense los oídos y no le vayan a decir a los que estuvieron, no vayan a decirles qué fue lo que yo compartí, no es cierto. Que está en Mateo capítulo. ¿Por qué? Porque son momentos cruciales y que nos muestran algo de lo que Él es, de quién es Él, de qué es lo que hace, y que si nosotros sabemos quién es Él y hacemos lo que Él hace, eso nos va a impulsar a cumplir con nuestro futuro, lo que Él ha hecho en nosotros. Pero aquí es el punto, lo que decía en Mateo capítulo 27, versículo 46, y eso es algo que nada más lo quiero tomar así, porque son momentos cruciales, momentos que nos van a mostrar cuál debe de ser nuestro comportamiento y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿sí?
Mateo 27:46, y dice la palabra del Señor, dice, y cerca de la hora novena, ¿cuál era la hora novena del día? ¿A qué horas eran? ¿No? El día empieza a las 6 de la mañana. Y empiezan a contar desde ahí. Las 3 de la tarde. Dice, siendo la hora novena, por eso es lo que le digo aquí, por eso tenemos que ver ahí. Dice, cerca de la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo toman en algunas religiones, no les voy a decir quiénes, lo toman en algunas religiones para mostrar o querer demostrar que Jesús no es el mismo Dios. O sea, que son entes totalmente diferentes. Y eso lo hacen precisamente, ¿por qué? Porque no profundizamos en la palabra. Y todos podríamos agarrar y decir, bueno, sí, ¿cómo es que decimos nosotros que el Padre y Él uno son, si aquí dice la palabra que el Padre lo había abandonado? Pero lo que no vemos, o sea, lo que no escudriñamos, es que el mismo Padre que era uno con el Hijo, para que se pudiera cumplir la Escritura, que estoy hablando de nuevo de la Escritura, se tiene que cumplir lo que ya está escrito. El Padre tiene que separarse del Hijo, son uno solo. Pero en ese momento el Padre se separa y el Padre y el Espíritu lo dejan solo como hombre. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. La palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde hay pecado, Dios no puede habitar, no puede estar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y si nosotros vamos a la tradición judía en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que sucedía? Tenían que llevar los judíos en el día que tenían que llevarlo al templo, tenían que llevar el cordero. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Tenían que checar a todos los corderos que estaban ahí para elegir a uno para ser sacrificado. Ese uno tenía que ser sin mancha, limpio, puro. Y cuando el sumo sacerdote decidía y decía, ¿cuánto tiempo se tardaban en escogerlo? 14 días. Por eso entramos en el domingo, ¿se acuerdan de la historia, todo lo que vimos en la semana pasada? Que no concuerdan en las tradiciones de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el domingo de Ramos es el primer día del año donde empieza el proceso, y desde ese día tienen que pasar 14 días para que el cordero fuera sacrificado. Obviamente, si nosotros lo manejamos conforme a las tradiciones de aquí, eso fue la semana pasada y apenas pasaron 7 días. Y no es así, ¿sí? Entonces, por eso nosotros necesitamos leer. Ahora sí que, como diría, ¿no? Necesitamos dejar de ver más tele y estudiar más la palabra. Entonces tenían que pasar 14 días, escogían al cordero y el sumo sacerdote tenía que llevarlo al lugar del sacrificio. ¿Para qué? Para que él pudiera poner sus manos sobre él y pedir por el perdón de los pecados del pueblo. Y dice que automáticamente, de una manera espiritual, todos los pecados del pueblo caían sobre el cordero. Y en el momento que caían sobre el cordero, si el cordero seguía vivo, ¿qué sucedía con los pecados del pueblo? Se volvían a regresar. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, en pocas palabras, estoy hablando lo que dice la palabra, por eso es importante entenderla. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si el cordero seguía vivo, no pasaba nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Sacar el cuchillo y matarlo para derramar su sangre. Pero ¿qué estaba sucediendo ahí? Todos los pecados del pueblo estaban cayendo sobre el cordero, y en el momento en que el cordero era sacrificado, los pecados del pueblo eran perdonados. Entonces, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo está en la cruz
Y en esos momentos Él tiene que hacer una declaración para que nosotros pudiésemos entender teológicamente qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Está el Cordero ahí, pero el Padre mismo tiene que ejecutar un juicio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, muchas veces decimos, no, es que Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso que al final me va a perdonar. No, Dios es justo y lo está mostrando en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no puedo perdonar pecados, dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ofrezco el sacrificio. El mismo Padre está ofreciendo el sacrificio. ¿Para quién? Para el perdón de pecados de nosotros. No somos nosotros, es Dios el que está entregando el sacrificio por nosotros. O sea, el mismo Dios está entregando el sacrificio. ¿Y a quién está entregando? A su Hijo. Por eso, cuando tú empiezas a profundizar en la palabra, te das cuenta de lo importante, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él lo está entregando, pero Él dice, yo lo entrego, pero yo también tengo que ejecutar mi juicio sobre Él. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera perdonado. O sea, fíjense, es ahí cuando le digo, ¿quién lo está haciendo? Dios. Él está haciendo todo. Él lo declaró en la palabra en el Antiguo Testamento. Él lo empezó a mostrar. Él ofreció el sacrificio. Él lo llevó, así que junto con Él estuvieron de acuerdo tanto el Hijo como el Espíritu como Él para que esto pudiera suceder. Está en la cruz y dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo que yo les compartía, ahorita les estoy hablando de otra manera, pero les compartía el viernes, era que hay momentos de situaciones donde nosotros nos sentimos solos, ¿cierto o no es cierto? O nos sentimos tristes y pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero aún así, Dios siempre tiene sus ojos y su oído atento en nosotros. Y les explicaba de la actitud que como hijos de Dios nosotros debemos de tomar. ¿Por qué? Porque en esos momentos no nada más el Padre tenía que abandonarlo. Los discípulos una noche anterior lo habían dejado solo. Le pidió a 3 de ellos. Y es cuando te digo, ¿cuántas veces a ti alguien te ha dejado solo cuando has confiado en Él? ¿No? ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuál es la actitud que tú tomas con esa persona? No me digan, ¿no? Pero a veces dices, qué malagradecido es, yo que le he dado todo, y yo que he estado ahí, y yo que el otro. Y el Señor Jesucristo le pidió a esos 3 discípulos, le dijo, mi alma está perturbada, está aturdida hasta la muerte. Y le dijo a esos 3 discípulos, los 3 más cercanos a Él, le dijo, acompáñenme, vamos a orar. Dice que los dejó en un lugar y él se apartó para orar, y cuando regresó, después de esa cena, cuando él está orando al Padre, le dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que nos está mostrando con la palabra? Él en esos momentos, me imagino, estaba sintiendo todo el peso, el rigor, porque dice la palabra que él estaba sudando gotas de sangre. Y eso puede suceder cuando la presión se sube tan fuerte que las venas se revientan. Y eso es lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo. Por eso le digo, todo lo que Él estuvo pasando es algo que nosotros hemos pasado o vamos a pasar, pero que Él lo soportó. Y por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es lo que Él está diciendo. Entonces Él está en esos momentos. Está tan perturbada su alma, y cuando regresa con sus discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Le dice, ni una hora pudieron estar conmigo. ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento si alguien te falla? Lo mandas a volar, ¿no? Bueno, se va, regresa, pasa toda la escena. Llega el otro día, llegan, lo arrestan. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Pues, patitas, ¿para qué las quiero, no?
solamente se queda uno. Por eso en Juan, si ustedes leyeron, dice, estaba solamente con la madre de Jesús, bueno, María, dice, estaba el discípulo, ni siquiera él se llama Juan, dice, estaba el discípulo amado. Oh, órale, ¿no? Estaba el discípulo amado ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos lo dejan y el Padre se tiene que separar de él. Estaba solo. Él en esos momentos estaba solo. Pero aún así, su posición no cambia. Porque en esos momentos podría haberle dicho al padre, ¿cuántas veces cuando tus papás te han fallado o cuando tus padres nos fallaron, cuántas veces te quejaste de ellos? De ahí tú podrías decir, el Señor Jesucristo tendría todas las armas para decir, Padre, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Pero no lo está haciendo, está permaneciendo firme porque hay algo que se tiene que cumplir. Y podría haber volteado a ver a todos sus discípulos y fíjense a Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? No, Señor, yo voy a entregar mi vida por ti. Dice, ay, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces ya me vas a negar. Resucita y la escena siguiente es llamándole a Pedro, al que lo negó. ¿Para qué? Pues porque él mismo está entendiendo que todo el plan de Dios es para salvar al pueblo. Que todo el plan de Dios es para salvar a Pedro. Y sabe Dios que Pedro no es perfecto. Sabe que no es perfecto, pero sabe que es su hijo y que no puede dejar a su hijo perderse. Y lo llama y lo restaura a pesar de que lo había negado. ¿Y cuál es la posición de Dios con nosotros? De no dejarnos, a pesar de que nosotros le fallamos. Pero eso es parte de lo que compartí el viernes. Ya no me quiero meter más en esto, sino ahora en la parte precisamente de lo que Dios hace. O sea, ¿cuál es la posición de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios para con nosotros? Él nos está mostrando en la cruz del Calvario. El Padre lo abandonó. Los discípulos lo abandonaron y el pueblo que 14 días antes lo estaba clamando y decía, usted es el Mesías, ese es el elegido, ¿qué estaba gritando el pueblo? Crucifíquenle. Tú dices, no, pues todas las cosas en contra mía, ¿no? Todas las cosas en contra mía, pero él seguía firme. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por situaciones complicadas, tú debes de seguir firme porque hay un propósito. Y ojo, todos podemos fallar, todos. En algún determinado momento todos me pueden fallar o yo les puedo fallar a ustedes. Pero mi posición, mi visión para con ustedes no tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo lo veo en lo natural, entonces pienso que mi batalla o que mi lucha es contra ustedes. Cuando yo debo de ver en lo espiritual, y si ustedes a lo mejor hicieron algo que no, yo tengo que entender que lo que hicieron yo tengo que ir, y ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la posición que tuvo el Señor Jesús, y en la cabeza del Padre, perdónalos porque no tienen entendimiento. Porque no tienen entendimiento. Mi pueblo por falta de conocimiento muere. Pero él en esos momentos, aún en la cruz, siendo abandonado por todos, les voltea al Padre y le dice, yo soy un intercesor, soy un intercesor. Yo no puedo permitir ni me puedo dejar que esta gente muera sin conocerte a ti, Padre. Y por eso al voltear al Padre, ¿a quién le está pidiendo perdón? Al Padre, porque toda esa gente y todos nosotros estamos ofendiendo al Padre.
pero está el intercesor. Y el intercesor en la cruz del Calvario, estando solo, sabiendo lo que va a pasar, todavía voltea y le dice: Padre, perdónalos. No tienen conocimiento. No saben lo que están haciendo. Y al punto, bueno, ya vamos a entrar aquí al punto. Eso fue nada más la introducción. Consumado es. Voltea hacia el cielo, dice: bueno, el Padre, tengo que hacer esta declaración para que la gente entienda que donde hay pecado no puedes estar tú. La gente debe de entender que cuando peca, tú no estás ahí. Eso es lo que nos está mostrando el Señor. Está cayendo todo el pecado de nosotros en Él. Y el Padre se tiene que separar. Dice: ok, tengo que ejecutar juicio. Yo, Dios, soy todo amor. Amo a todos. Pero también yo, Dios, soy justo. Y tengo que ejecutar lo que yo mismo declaré. Y es tremendo lo que, cuando nosotros empezamos a entender que Dios es amor, pero también es justo, es cuando digo, ya como que la piensas en pecar, dices: charros, no, ya no voy a pecar. Pero no es que peques por fuerza, sino que ya no peques, por fuerza, sino que ya no peques por amor a Él. Son dos actitudes totalmente diferentes. Decía alguien, dice: si yo aprendo pero no ejecuto, de nada me sirve. O sea, si yo aprendo cosas pero no las sé ejecutar, de nada me sirve. Si yo aprendo y estoy conociendo el amor de Dios a través de la palabra y no lo ejecuto, lo dice Pablo, dice: de nada me sirve. Entonces, cuando yo estoy conociendo el amor de Dios, estoy conociendo, lo primero que estoy conociendo en el amor de Dios es decisión. Decisión. Dios es un Dios decidido. O sea, Él decidió ¿qué? Amarnos. ¿A pesar de qué? De nuestras fallas. Él lo decidió. Y si no, todo lo que estamos ahorita hablando. Está solo, la gente lo dejó, pudo haberles dicho malagradecidos, pudo haberse enojado con ellos, pudo esto, pero al final de cuentas dijo: no, hay una posición que yo tengo que seguir porque el Padre los ama. Y yo tengo que ser el intercesor. Por eso dice la palabra en Hebreos que no tenemos un sumo abogado en los cielos, Jesucristo, que intercede por nosotros día y noche. ¿Sí? Entonces, estamos viendo toda esa escena. El Señor se mantiene firme en esos momentos. Y llega un momento en que Él se acuerda, dice que ya es el momento de cumplir con lo que está escrito. Está cayendo el juicio sobre Él y en ese momento dice, se acordó lo que decía la palabra, la escritura, y lo que lo declara: tengo sed. Dice que en esos momentos, ¿qué es lo que le dan? Vinagre. Pero dice que pues, obviamente lo escupe. Pero después hay otra parte que no me voy a meter en esto, cuando le clavan en el costado. Es otro tema que no lo voy a explicar ahorita, ¿sí? Pero antes de que fuera, dice que voltea hacia el Padre y le dice: la obra que tú me encomendaste, la he cumplido. Y en ese momento dice que inclina su rostro y entrega su espíritu. ¿Cuándo va a venir nuestro fin? En esta tierra. O sea, hasta que hayas cumplido con tu propósito. O sea, eso es lo que tendría que ser lo idóneo. Que Dios llegara y te dijera, como el apóstol Pablo, que dijo: yo ya he terminado mi carrera. ¿Cómo sabía Pablo que ya había terminado la carrera? ¿Cómo lo sabía? Él agarra y dice, y por eso le empieza a escribir a Timoteo. La segunda carta es una carta de despedida a Timoteo. Pablo le está diciendo a su hijo: es el tiempo, ya
lo que Dios me encomendó, ya lo cumplí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso ahorita? Tú puedes llegar ahorita a decirle al Señor, ya cumplí. No. ¿Ya lo hiciste? O yo te preguntaría, ¿ya lo hiciste? ¿O lo estás haciendo? Me decía una vez una de mis hermanas, ya se los he platicado muchas veces, le digo que yo padecía de neurosis de ansiedad antes de que llegara el Señor. Y durante 4 años, ya se los he dicho muchas veces, o sea, mi mente trabajaba así, cuestionaba muchas cosas, no conocía a Dios, entonces, no, mi mente estaba hecha un relajo. Luego eso, neurosis de ansiedad, luego depresión. No. Yo decía, ya mi vida, ya 22 años y mi vida ya no servía para nada. ¿Sí? Pero el Señor me rescata. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no estás bien convencido, vuelvo a repetírtelo, ¿cómo estás convencido? Por la palabra. Por la palabra. Yo no estaba totalmente convencido, como que la neurosis de ansiedad no se la había entregado completamente al Señor, sino que nada más como que la había hecho a un lado. Hagan de cuenta que el cerebro son muchas puertas. Y como que le había puesto nada más candado a esa puerta de la ansiedad y la había dejado ahí, pero no se la había entregado. Y llega un momento que por una situación, algo que no le había entregado completamente al Señor, pues le vuelvo a dar autoridad al enemigo y viene y abre esa puertita. Y empiezo a sentirme fatal otra vez, como medio año en que yo decía, me sentía solo, no estaba solo, pero era un sentimiento, eran ideas que venían a mi mente y eran más fuertes que antes, ya estando en el Señor. Y yo no dormía, yo lloraba y le clamaba a Dios y le decía, ¿por qué? Hasta el punto de decirle, ya me quiero morir. No soporto lo que estoy viviendo. Así se lo digo. 1998, algo así, 99. Hasta que un día me dice, Dios, tú estás pasando por esa situación porque tú no me has creído. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios me dijo, mi palabra es verdad. Entonces sustituye todas las mentiras que tú has creído por mi palabra. Y empecé en un proceso, Señor, yo no estoy solo, porque esto que estoy sintiendo es un sentimiento, no es la verdad. Pero no se crean que fue de la noche a la mañana, Fue un proceso. Y yo todos los días, Señor, yo sé que no estoy solo. Yo sé que tú me has dado vida, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me estás acompañando, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Y todos los días a través con la palabra, y con la palabra, y con la palabra, y con la palabra, y la palabra tiene poder. Y después de medio año yo dije, Señor, gracias. Y no les voy a decir que de repente me entran esos pensamientos, porque el enemigo sabe de qué pie cojeaste y trata de agarrarte cuando estás medio debilón para decirte, es el momento de otra vez. Y me han atacado, me han venido momentos difíciles y complicados. Yo pasé la pandemia muy difícil. ¿Por qué? Porque me atravesaron pensamientos. Mi ansiedad en esos momentos que empezaba era por la pastora y por Daniel, ni siquiera por mi vida. Era porque decías, no quiero que se contagien, no quiero que les pase nada. Entonces eso se volvió algo obsesivo. Después pasó conmigo y bueno, fue fatal ahí en esa parte, ¿no? Ahorita me dicen, me han dicho que he bajado de peso. Pues sí, he bajado de peso porque he cambiado mi dieta, ¿no? Pero digo, si ustedes me hubieran conocido hace 6 años, le digo, ahorita en 4 meses aproximadamente he bajado como 8 kilos. Le digo, hace 6 años, cuando me dio COVID y por todas las situaciones que estaba viviendo, en 4 meses había bajado 16 kilos. Pero era todo eso. Y algo, fíjense, imagínense, yo estaba escuchando al apóstol, el apóstol no me había dicho nada de lo que el otro día compartió. Pero tanto el apóstol como yo estábamos pasando por una situación en esos momentos complicada y difícil, pero no nos decíamos así. Bueno, él sí sabía de mí, pero yo no sabía de él. Pero llegaba un punto en esos momentos
en que yo ya no quería acercármele a todos los que veníamos a grabar aquí. Yo nada más escuchaba que estornudaban y casi me salía corriendo. Casi me salía corriendo. Pero es cuando Dios me dijo: si no me crees, no vas a terminar bien. Y entonces empecé: Señor, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, tú me has dado sanidad y no voy a tener miedo. Y no puedo tener miedo, no me puedo dejar dominar por este miedo. Y fue un proceso, pero Dios me sacó. De ahí ya, cuando terminó el proceso, ya empecé de nuevo a comer y otra vez a subir de peso, ¿no? Pero bueno, consumado es. Tiene varios significados. Él está en la cruz, se acuerda de lo que está escrito y en esos momentos tiene que hacer una declaración. ¿Por qué? Ojo, cuando tú terminas algo que Dios te ha dicho, tienes que declararlo. Tienes que decirle al Señor. Por eso Pablo decía: mi tiempo se ha terminado. Lo que el Padre me encomendó, ya lo he cumplido. Por eso dice: voy a subir a Roma. Y ahí en Roma me van a dar cuello. Pero está dejando una carta a Timoteo donde le dice: consumado es lo que mi Padre me pidió. Tienes que, yo le decía en esos momentos, como les decía en esos tiempos, yo le decía: yo quiero morirme. Pero llegué con una de mis hermanas, gloria a Dios, que Dios le estaba dando, ella estaba empezando en los caminos del Señor, gloria a Dios. Y cuando le dije: me quiero morir, me dio unas palabras que ya se las he declarado muchas veces. Y me dijo: ¿y de qué privilegio gozas tú para ya irte con Dios? Dije: ¿al que el morirse es un privilegio? Sí, si estás en Cristo, sí, porque eso significa que ya terminaste tu carrera. Dije: no, pues no. Me dijo: ¿ya la terminaste? No, pues si lo que quiero morir no es por lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando ahorita, pues entonces no ha terminado Dios contigo. Voltea con tu hermano y dile: no ha terminado Dios contigo. Tiene varios significados y quiero apurarme en esto ya porque ya me aventé mucha introducción y no has terminado. La palabra consumado esta palabra era usada por un sirviente. ¿Qué era lo que hacía el sirviente en el Antiguo Testamento? Que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea. El sirviente se le encomendaba una tarea y el sirviente, ¿qué era lo que hacía? Regresaba con su amo y le entregaba ¿qué? Buenas cuentas, porque le decía: lo que me encargaste, lo que me encomendaste, ya lo cumplí. Eso es una de las cosas, se utilizaba esta palabra: el trabajo que me diste está terminado. Hay una ley, se me olvidó ahorita el pasaje. ¿Qué era lo que declaraba? Bueno, es que no se me pasó, ahorita les paso el pasaje. Dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste. Y su amo, para declarar que él por su propia decisión no quería ser libre, quería estar bajo ahora sí que quería seguir siendo su sirviente. El sirviente podía tomar eso porque le podía decir, él cumplía con su tarea y él decía, el amo le decía: ya eres libre. Tú ya eres libre, ya te puedes ir. Pero era tanto el amor que tenía el siervo, el sirviente por su amo, que él mismo le decía: yo no quiero ser libre. Bueno, vamos a hacerlo legal, porque todos acuérdense que en la Biblia y en lo espiritual es legal. Todo es legal. El enemigo no puede actuar en tu vida si tú no le das un derecho legal sobre tu vida. Si tú no le das derecho legal sobre tu vida, él no puede actuar. Igual Dios. Si tú no le das a Dios derecho legal sobre tu vida, no puede actuar. No puede actuar. Entonces aquí Dios nos está mostrando, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? El siervo. ¿Quién es el siervo? Nosotros. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el dueño? Dios. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Para que tú puedas estar
conmigo tengo que llevarte delante de un juez para que todo sea legal. Todo sea legal. Y para que cuando el enemigo quiera volver a tomarte, porque antes era siervo de Satanás, pero tomaste la decisión de ahora estar bajo mi tutela, para que cuando Satanás venga y me venga a decir a mí, es que me pertenece, yo pueda llegarle y entregarle el acta donde dice que él tomó la decisión de ya no estar bajo tu tutela, sino estar ahora bajo la mía. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás en ese momento? Decir, pues no tengo autoridad sobre él. Por eso lo vemos en Job. Cuando Satanás se le presenta a Dios y le dice, no has considerado a mi siervo Job. ¿Quién lo estaba presumiendo? Dios a Job. ¿Y qué es lo que le dice Satanás a Dios? Dice, pues es que tú lo proteges. O sea, ¿por qué Satanás no lo podía tocar? Porque Job era un hombre que estaba con Dios. Era un hombre que estaba con Dios. Por eso cuando Dios le quitó todo, cuando murieron todos sus hijos, se le quitó todo. ¿Qué es lo que hizo Job? Dice que se arrodilló, se rasgó las vestiduras, se rapó y se echó cilicio y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, mi Señor me lo dio y Él es el que tiene autoridad sobre lo que Él me dio. Alabado sea su nombre. Y eso era un esclavo. O sea, es un hombre de Dios, pero lo estamos viendo aquí en el pasaje. Cuando el esclavo decidía, dice, llegaba de su tarea. Él ya había cumplido con su tarea. Él llegaba y le decía a su dueño, consumado es, lo que tú me diste por hacer, ya lo hice. El dueño le podía decir, ya, eres libre. Y él decía, no, yo no quiero ser libre, quiero seguir bajo tu tutela. Quiero hacerlo. Y esa es la primera que marca. ¿Y qué era lo que hacía? Lo marcaba de una manera en que pudieran todos ver que él por su propia decisión estaba bajo la tutela. Esa era una marca. ¿Cuándo era la marca? En la oreja. Se le hacía una perforación. Entonces todos los que lo veían podían determinar que él no era esclavo porque estaba a fuerzas, sino que él era esclavo porque lo había decidido. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Dice, el escritor casi escribe literalmente, es que se me olvidó pasar los pasajes, literalmente en donde el salmista en lugar de decir, me apropiaste cuerpo, dice, has abierto mis oídos. ¿Qué significaba que tus oídos eran abiertos? En el momento que dice que los oídos o la perforación estaba siendo abierta, porque por eso es el oído, pero aquí lo está haciendo de una señal física, pero lo que Dios nos está hablando es ahora de una señal espiritual. Mis oídos son abiertos. Esa era una perforación que se hacía, pero ahora en lo espiritual te dice Dios, necesito abrir tus oídos para que tú puedas escucharme. Quiero que escuches lo que yo te estoy hablando. En otro versículo de la Biblia dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Lo que está diciendo es, Él me hizo una marca, pero ahora estoy escuchando. Abrió mis oídos y ahora lo que Él me dice, yo lo hago. Porque es una tarea que Él me está encomendando. Y si yo me manejo como siervo, hasta que no termine mi tarea, no puedo llegar con Él y decirle, consumado es. Entonces, si yo tengo una tarea que cumplir, no puedo dejar esa tarea a medias. ¿Por qué? Porque si no, Dios me lo va a hacer ver como un sirviente infiel. Porque lo dice claramente. Dice, el sirviente infiel que le encomendó una tarea y no la cumplió.
Le encomendé una tarea y no la cumplió. Y ahora te preguntaría a ti, ¿qué tareas nos ha encomendado el Señor? Y cuándo, o sea, cada uno de nosotros, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Él? Él en la cruz cumplió con su tarea. Y Él no entregó el Espíritu hasta que se cumplió lo que Él tenía que hacer. Porque imagínense, yo les pongo, bueno, aquí está el doctor, pero muchos doctores o científicos, todos los que han hecho un análisis de lo que sufrió el Señor Jesucristo, cuántas horas sufrió, cuántas cosas estuvo expuesto. Yo digo, a la primera de cambios casi me dan un latigazo acá y casi salgo llorando y me voy allá, me revuelco y me pongo ahí. Ahora imagínense, 40 latigazos menos 1, 39. Y era un látigo que estaba grueso, que era ¿cómo se llama? Pues, no me acuerdo qué tipo de lazo era, pero era grueso y aparte lo mojaban, imagínense mojado. Y aparte de mojado, en la punta tenía como unas uñitas, que cuando llegaban y aparte de que te marcaba, en el momento que entraba el metal, se enterraba en tu piel y lo arrancaba. O sea, yo cuando me pongo a ver médicamente, la película que he visto más cercana a eso y que digo es precisamente una que, sí, La Pasión de Cristo. Porque la misma palabra te lo dice, o sea, todo lo que Él vivió para poder soportar, y no entregó su espíritu hasta que derramó la última gota de sangre. ¿Hasta dónde es? Yo ahorita me acuerdo, ahorita está la pastora, no me dejará mentir, hace algunos años, 2 o 3 años, 2 años, ¿no, pastora? Cuando pasó lo de tu mamá, me acuerdo que mi suegra estaba mal por la cuestión del cáncer. Tanto es así que estaba en los huesos, ya no se podía ni parar. Y me acuerdo que en una ocasión ella nos decía, me siento fatal. Y cargándola la bajamos y la llevamos. Y me acuerdo que se llevó al médico, le hicieron exámenes de sangre. Y me acuerdo que le dijeron a la pastora, porque esa ocasión fue la pastora con ella, fuimos, y no podíamos entrar todos, pero entró la pastora. Y le dijeron a ella, si ella se hubiera tardado un día más, hubiera muerto. Dice, porque su sangre equivale a una coca de 250 mililitros. Así se lo dijeron. Dice, lo que trae de sangre su mamá es lo que llena una coquita de... Dije, ay, en la torre. Entonces ahora imagínense, el Señor Jesucristo, hasta donde muchas veces entramos, que hasta que no derramó la última gota de sangre, fue cuando dijo, ahora sí, entregué mi sangre por ustedes. Todo el esfuerzo que tenía que estar pasando, todo lo que Él tenía que estar pasando, todo punto por punto lo que tenía que Él estar haciendo, ¿para qué? Para que no se quedara incompleta nuestra salvación. O sea, yo me pregunto ahí, ¿qué era lo que lo sostenía en el madero? El amor por Él, por el Padre, y el amor por nosotros. Eso era lo que lo sostenía en el madero. No había otra cosa. No volteó y dijo, son unos malagradecidos. No. Dijo, hay una decisión y yo he tomado esa decisión. Tetelestai era también un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada, el ser pagada la deuda en su totalidad. Que era cuando estaban en los negocios, era cuando llegabas y decías, ok, ya te terminé de pagar. Llegabas ya iba a decir un banco y todo eso, no, pero ya no, nada más así. Llegas y dices, traigo el último abono. Ya voy a traigo mi último paguito, ¿no? Para llegar. Llegaban, ese era el término. Cuando llegabas, si terminabas el contrato, terminabas de surtir, llegabas y le decías tetelestai.
consumado es. La deuda te la terminé de pagar. Eso era el segundo término. Eso era el segundo término. Y termino con este ya para que no digan que... Tetelestai, y es el último punto. Tetelestai se usaba para encontrar al cordero perfecto para el sacrificio. Uno era para que el esclavo llegara con su señor y le decía: la tarea que me encomendaste ya la hice. La segunda era en un negocio. ¿Se acuerdan que decía la palabra? Bueno, dice la palabra en el Antiguo Testamento, ahorita no me acuerdo de los pasajes. Dice que cuando tú le debías a alguien, le debías dinero y no tenías cómo pagárselo, ¿qué era lo que sucedía? Si tú tenías tierras y posesiones, ¿qué era lo que hacías? Al que le debías, decía: ok, tus tierras son mías y yo voy a trabajarlas, ¿cuánto tiempo? 49 años. Durante 49 años todo lo que produzca la tierra es mío. Pero en el año 50, jubileo. ¿Qué significa jubileo? Liberación. O sea, en el año 50 decía que era lo que llegaba el que tenía la tierra, le decía, bueno, no el que le llegaba, sino al que le habían quitado la tierra llegaba y le decía en el año 50, consumado es. Y el que tenía sus tierras se las tenía que regresar. Eran 49 años porque decían: no tienes cómo pagarme, bueno, ok, tus tierras, yo voy a producir, yo voy a esto y todo eso es mío. Y el otro no tenía que decir nada porque decía: pues sí tengo un adeudo contigo. Y al año 50 tenía que llegar a decirle: te pagué la deuda, ahora regrésame mis posesiones. Bueno, será en el Antiguo Testamento, pero le digo ahora el sacrificio. Y con esto voy a terminar. Les decía yo, tenían que llegar los judíos el primer día del mes, que a nosotros lo manejamos como el Domingo de Ramos. Tenía que llevar el judío hasta los sacerdotes, hasta los levitas, tenía que llevar su cordero. El sacerdote tenía la misión, los sacerdotes, los levitas, durante 14 días. ¿Por qué tenían que hacerlo así? Porque a lo mejor tú llegas y tú quieres llevar un cordero así y le dices: este está medio mal, pero ahorita lo baño, ¿no? Lo baño, le quito las heridas, todo eso y ya se lo llevo para que lo hagan pasar. No, era un proceso. Ellos lo llevaban, lo recibían y durante 14 días la función de los levitas y de todos era estar observando a todos los corderos. Que eso fue el proceso que pasó el Señor Jesucristo durante los 14 días. Y si no me creen, lean la palabra. Tenía que ser declarado limpio por Pilato. Por eso Pilato, cuando lo llevan con Pilato, ¿qué lo llevan primero con quién? Con Herodes. Y Herodes, ¿qué le dice? Nosotros no podemos hacer sacrificios, no podemos matar a nadie ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? Llévenlo con Pilato. Ese sí lo puede juzgar y que lo condene. Y ahí lo llevan con Pilato. Y Pilato lo observa, lo checa, lo golpean, lo examina Pilato. Y es cuando le dice esa parte, dice: ¿qué no sabes tú que yo tengo la autoridad para poderte dejar libre? El Señor Jesucristo, ojo, aun siendo el Señor, el Hijo de Dios, dice: tú tienes autoridad sobre mí porque mi Padre te la dio. Y entonces, si mi Padre te dio autoridad, yo me callo. Para todos aquellos que luego nos rebelamos contra nuestros papás y que estamos ahí, todo. Pilato estaba haciendo lo correcto, bueno, conforme a la palabra, sí. Pero el Señor Jesucristo le dice: yo me callo. Lo hizo él mismo con Herodes. Cuando le están preguntando y él no contesta, dice que le golpean.
Dice, ¿por qué me golpeas? Dice, ¿por qué no le hablas al rey, no? O sea, ¿por qué no estás aquí hablándole al rey? Ah, tú eres el rey, sí, perdón. No puedo hacer ninguna declaración porque aún tú siendo injusto, mi padre te dio autoridad, y si tú tienes autoridad, yo me tengo que sujetar a esa autoridad que te dio mi padre. Tú dices, ¿y cuál es la característica de un cordero? El cordero no llora cuando lo vas a sacrificar. El cordero se mantiene en silencio. Y cuando Poncio Pilato le dice eso, pues yo te puedo, ¿qué es lo que le dice? La palabra de Dios dice que la mujer de Pilatos tuvo un sueño, le dijo, es que vas a sacrificar a un inocente. Sí, pero yo no, o sea, ellos lo trajeron a mí, yo no le encuentro, le dice, yo no encuentro ninguna falla con él. En pocas palabras le dice, el cordero que ustedes están buscando, ya está. ¿Y qué es lo que les hace? ¿Qué es lo que les dice? Danos el chance de crucificarlo. Órale, va. Pero ¿quién lo tenía que crucificar? ¿Quién lo tenía que matar? No lo podía matar Pilato. Tenía que entregárselos al sumo sacerdote, y se lo entrega. Él empieza a decir el sumo sacerdote junto con los sacerdotes, crucifícalo, crucifícalo. Ok, llévenselo a crucificar. Se está cumpliendo la palabra. Pero lo más importante, bueno, todo es importante. Dice, se buscaba que el animal en el rebaño, y cuando se encontraba el cordero perfecto se podía decir tetelestai. Podía llegar el sumo sacerdote y decir, hemos encontrado al cordero perfecto para el sacrificio. Ahora sí, vamos a sacrificarlo. Todos buscaron, si se fijan, cuando entra el domingo de Ramos, durante todos esos días, los 14 días, los levitas, los sacerdotes, los fariseos, todos estuvieron atrás del Señor Jesucristo, todos los días buscando que fallara en algo. Todos los días estaban buscando en algo que fallara. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues ninguna falla. ¿Por qué? Pero se está cumpliendo la palabra. Los sacerdotes iban, los levitas iban, y todos los días estaban observando al cordero. Y el cordero el primer día no tenía fallas, y el segundo día no tenía fallas, y el tercer día no tenía fallas, y el cuarto día no tenía fallas, ¿no? Y llega el día 14 y lo entregan y dicen, no tiene fallas, está limpio para el sacrificio. Y estando en la cruz, el Señor se acuerda que todo lo que está escrito sobre él en ese momento se ha cumplido. Y en ese momento es cuando voltea al Padre y le dice, lo que me encomendaste, ya lo hice. Tetelestai, consumado es. Inclinó su rostro y entregó su espíritu. ¿La palabra de Dios es perfecta? Sí. Pero lo más sorprendente fue que él también lo dijo. Voltean a ver el templo de Salomón, ¿no? Están ahí viendo el templo. Y están todos ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaron en construir el templo? No, pues que 100 años y que esto y que lo otro. Y él le dice a todos, destruyan este templo y yo a los 3 días lo levantaré. Pero dice que ellos no entendían porque decían, ¿cómo tú solo? Tantos años que fue construir este templo y ahora dices que tú. Pero ellos no entendían que de lo que estaba hablando era de él. Dice, destruyan este cuerpo y yo a los 3 días lo levantaré. Y ahí hay otro proceso, porque el Señor tenía que descender hasta el Seol.
porque no podía dejar a nadie que antes de él hubiera muerto. Todos tenían que estar enterados de quién era él y lo que había hecho. Y dice que su tarea fue en esos momentos bajar hasta el Seol. ¿Cuál es el Seol? El lugar de los muertos. Y decirles a ellos: yo soy el Señor y la tarea que el Padre me ha encomendado la he cumplido. Y fue con la muerte y le dijo: muerte, tú no tienes autoridad sobre mi iglesia. No le dijo sobre toda la humanidad, le dijo: tú no tienes autoridad sobre mi iglesia. Y le quitó las llaves. Dijo, por eso dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se le va a hacer un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Y por eso, para que podamos darnos cuenta o darle la importancia, porque a veces no le damos la importancia a la palabra. Y cuando no le damos importancia a la palabra, no le estamos dando importancia a Jesús. Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Y es la que nos muestra todos los días que tenemos que orar. Es la que nos muestra todos los días hacia dónde nos tenemos que dirigir. Es cuando tú empiezas a entender, yo les decía el otro día, ya muchos de ustedes lo saben, ¿no? Que la ansiedad y la gratitud no pueden habitar la misma parte del cerebro. La ansiedad y la gratitud están en el mismo lugar, no me acuerdo en qué parte del cerebro, pero alguna de las dos tiene que estar, no pueden estar las dos juntas. Y esto está demostrado científicamente. Cuando una persona tiene ansiedad, pues porque no es agradecido. ¿Por qué tienes ansiedad? Ansiedad del futuro, ansiedad del dinero, ansiedad de esto, ansiedad del otro, ansiedad de aquello. Pero cuando tú empiezas a ser agradecido con lo que tienes, cuando tú empiezas a ser agradecido, Señor, yo sé que algún día voy a morir, pero te agradezco por el día de hoy. Señor, a lo mejor no tengo dinero ahorita, pero te agradezco por lo que tengo el día de hoy. Señor, mis hijos ahorita en estos momentos yo sé que están perdidos, pero te agradezco porque tú me has dado la palabra de que ellos están en ti. Y así. Y empiezas a agradecer. Y empiezas a agradecer. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? La ansiedad. Porque no pueden ocupar, así como Dios no puede estar donde hay pecado, la ansiedad no puede estar donde hay agradecimiento. Y eso está comprobado científicamente, neurológicamente y todo empiezas ahí. El otro día estaba viendo en la página de una neurocientífica que dije, híjoles, y ella empieza a explicarte, tiene un buen de videos, son cortos, pero te empieza a explicar, la neurociencia demuestra que la palabra de Dios es verdad. Y te lo empieza a explicar desde una manera científica lo que Dios te dice aquí. Tú dices, y lo empecé a escuchar, y la empecé a escuchar, y dije, y te lo dice lo que hace, lo que te dicen los científicos, bueno, los médicos, todo lo que estudian, y te dice, y esto fue lo que la palabra de Dios te dice. Dice, porque cuando tú empiezas a estudiar la palabra, lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Ya se lo deben de saber de memoria,
Ahí me están diciendo ahí. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura, tu cerebro empieza a cambiar. Tu cerebro empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos constituidos por la palabra, y la palabra tiene poder. Tanto lo negativo que tú digas sobre tu vida, como lo positivo. No nos vamos a entrar en lo positivo y negativo, sino el poder que tiene la palabra. Y entonces cuando nosotros entendemos que esto, si tú lo lees, tú lo escudriñas y lo pones en práctica en tu vida, tiene poder. Si tú lo lees, pero no lo meditas, no lo escudriñas y no lo haces, la palabra tiene poder. Pero para que pueda tener ese poder, tiene que tener un factor. ¿Cuál es ese factor? Que le obedezcas. Si llega Dios y te da una orden y no le obedeces, ¿qué va a pasar? Si Dios llega y te dice ahorita, Laura, yo te he dado por bendición las naciones y te voy a llevar a lugares que tú ni siquiera has conocido, pero Laura no hace nada, ¿qué va a pasar? Pero si la palabra que Dios le está dando a Laura, ella la cree, ¿qué es lo que va a hacer? No sé inglés. A ver, Señor, ¿dónde me vas a llevar? No sé inglés. Pues me meto a clases de inglés. No sé esto, no sé cómo plantar una iglesia. Pues ahorita empiezo allá a meterme. Dios te dice, te voy a dar un hijo y no te preparas. Porque tener hijos, aunque no lo creas, Dios te empieza a preparar desde antes. Obviamente ya en la práctica ya vas a empezar a sufrir más. Bueno, no a sufrir más, sino a estar ahí. Ay, Señor, ¿ahora cómo, no? No, van a sufrir más, no. Pero yo se los puedo decir porque precisamente... Ya voy a terminar, ¿por qué no me dicen ya que voy? Antes de casarnos tuvimos el curso de antes de decir sí. Yo decía, Señor, ¿para qué lo tomo si yo ya sé que la pastora es mi ayuda idónea, ya sé que esto, ya sé que el otro? ¿Para qué lo voy a tomar si ya sé? Pero le doy gloria a Dios que tengo un pastor, un padre espiritual que me dijo, si no lo tomas no te caso. Sí. Dije, pues tengo que ser obediente, güey. Voy a tomar el curso, tomamos el curso de antes de decir sí. Cuando terminé el curso le dije al apóstol, gracias. Porque cuando tú te crees sabio en tu propio entendimiento, no sabes lo que te estás perdiendo. Y lo tomamos, y muchas de esas cosas, no le voy a decir que todo, pero muchas de esas cosas que tomamos en la teoría, cuando empezaron a pasar en la práctica, ya sabía qué era lo que teníamos que hacer. Porque muchas de las cosas que están aquí escritas muchas veces no te han pasado. Pero ¿qué sucede? Cuando tú eres sabio, te llenas del conocimiento. Y cuando estés en la problemática, cuando estés en esa situación que no has visto, el Espíritu Santo, ¿qué crees que va a hacer? El Espíritu Santo te va a decir, mira, todo esto que estás pasando tú ahorita, ya Dios te lo reveló. Así es que, acuérdate. Y te viene la palabra. Ay, sí es cierto. Es esto. El Señor Jesucristo estaba en el cielo 40 días y 40 noches. Termina y viene Satanás. Y cuando le empieza a querer tentar, ¿el qué utilizó? La palabra. ¿Y de dónde sacó esa palabra? De las Escrituras.
Dijo, escrito está. Y cuando tú le dices a Satanás, escrito está, ¿qué crees que hace? Pues lo que hizo con el Señor Jesucristo. Cuando lo quiso tentar y el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que es, de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces lo tentó. En las 3 cosas que regularmente el enemigo siempre nos tienta: poder, dinero, fama y... Si no me creen, vean a este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito. Esaú era el que iba a recibir la bendición. La palabra de Dios no iba a decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Iba a decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero un día llegó Esaú con hambre. ¿Qué hambre? ¿Espiritual? No, hambre física, algo en su carne. Y llegó y le dijo a Jacob, estaba así, el buen Jacob, ¿no? Haciendo unas lentejas ahí. Llegó el olor y así como las caricaturas, casi salió, venía volando así, ¿no? Dijo, dame de tus lentejas. No. Cámbiamela por tu primogenitura. ¿Y qué fue lo que hizo? No le dio importancia, le dijo, sí, te la doy, dame de comer. Y solo ese hecho, por una situación, el hombre lo hizo cambiar la historia. Y ahora decimos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Saúl le hubiera dicho no hubiera pasado nada, él seguiría siendo el primogénito. Pero ¿qué le dijo? Entrégmela. Perfecto, te la entrego, yo lo que tengo es hambre. Le dio derecho legal. Por eso cuando el Señor ya comiendo vamos a orar. Terminó el Señor Jesucristo de ofrecer su sacrificio en la cruz del Calvario, se acordó y dijo, él tenía que declararlo, yo soy el esclavo. Acuérdense del esclavo. El esclavo es el que tenía que llegar con el amo y decirle, consumado es. Y él llegó y le dijo al Padre, consumado es. El Padre no podía haber tomado la decisión porque no era del Padre. ¿De quién era? Dijo, si Dios da una tarea, no puede llegar al Padre y decirte, ya has cumplido con la tarea. Tú eres el que tiene que estar consciente de que ya cumpliste con la tarea y decirle al Padre, la tarea que me encomendaste, ya la cumplí. Y el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Ponte de pie. Y lo que te voy a pedir ahora es que tú ores por tu hermano. No quiero que nadie se quede solo, porque luego ahí quiero que tomes a uno de tus hermanos. Te voy a pedir que tomes a alguno de tus hermanos. Y te voy a pedir en esos momentos, ¿por qué? Porque acuérdense que el Señor Jesucristo, como intercesor en la cruz del Calvario, Él estaba intercediendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Orar para interceder por mi hermano. Quiero que intercedas por tu hermano. ¿Por qué? Porque esa es la encomienda, que intercedamos. ¿Para qué? Para que la tarea que Dios le ha asignado a él o a ella la cumpla, y que hasta el momento en que la cumpla pueda llegar con el Señor y decirle, Señor, he contado mis días, he hecho tu obra y he terminado mi tarea. Consumado es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
porque yo sé, Señor, que tú has hecho una obra maravillosa y poderosa. Señor, agradecemos, Padre, porque tú, Señor, no nada más terminaste la obra del sacrificio en la cruz, pero la obra no había sido culminada, Padre, hasta que tú fuiste levantado de entre los muertos. Por eso, cuando llegaron tus discípulos, cuando llegaron a ese sepulcro y vieron, Señor, la sábana totalmente doblada, la sábana puesta ahí, esa era una señal, Padre. Esa es una señal de que tú vas a regresar. Que la obra, Señor, lo que se te había encomendado el Padre en la cruz del Calvario, tú lo cumpliste. Y lo cumpliste cuando resucitaste. Pero aún hay algo, Señor, que no ha culminado y que no se ha logrado. Y que por eso mismo tu juicio no ha venido sobre la tierra, Padre. Tu juicio no ha venido sobre la tierra hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo dice tu palabra. Somos todos aquellos, Padre, que no somos directamente del pueblo de Israel, pero que ahora hemos sido constituidos como tu iglesia. Somos tu iglesia. Tú estás constituyendo una nación santa, a un pueblo adquirido por ti, Padre, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Dios y su justicia, Señor. Y hoy, Señor, te agradecemos, Padre, porque a través de que tú resucitaste de entre los muertos, Señor, es que ahora nosotros tenemos vida. El apóstol Pablo lo dijo claramente: vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, pero tú resucitaste, Padre. Y ahora, Señor, por esa resurrección es que nosotros estamos vivos. Y por esa resurrección es que tenemos poder. Un poder que viene desde lo alto, Señor. Un poder que nos das a través de tu Espíritu Santo. Un poder que nos das a través, Señor, de poder ser hijos tuyos. Señor, y ese poder tú nos lo has dado, Señor, para predicar el Evangelio. Ese poder tú nos lo has dado para vivir una vida en santidad. Ese poder tú nos lo has dado para ser testigos fieles de quién eres tú. Ese poder tú nos lo has dado, Señor, para ser esos intercesores. Esos hombres y mujeres, Padre, que se levanten todos los días para interceder por una nación, para interceder por un mundo que necesita de ti, Padre, para interceder por esas almas, Señor, que van a ser salvas. Lo declaramos en fe en el nombre de Jesús. Y estamos, Señor, tú nos has dado ese poder, Señor, para mantenernos limpios, puros, sin mancha, para que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Padre, tú nos sigas levantando para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque la tarea, Señor, la consumación de todo lo que tú nos has declarado en la palabra es en Apocalipsis, cuando dice la palabra que nosotros nos encontraremos en los cielos contigo. Y en ese momento, Señor, establezcas tu reino, Señor, visible en la tierra. Y hasta que ese cielo nuevo y esa tierra nueva, Señor, la veamos nuevamente. Y estemos en esa ciudad preparada, Señor, para nosotros, esa nueva Jerusalén que desciende desde los cielos, Padre, y que se establece, Señor, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque hoy celebramos, Señor, tu resurrección. Hoy celebramos, Señor, tu muerte y tu resurrección, porque por esa muerte, Señor, es que nosotros hemos sido salvos. Pero tu resurrección nos ha vuelto, Señor, hijos tuyos, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, en esta hora y por siempre por lo que tú estás haciendo. Te damos gracias, Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Por qué no es un fuerte aplauso al Señor? Y recuerda, tú tienes una posición. Tú tienes una posición. Tienes una tarea. Voltea con tu hermano y dile: tienes una tarea. Y no puedes partir de este mundo. Dile así: no puedes partir de este mundo hasta que hayas cumplido con tu tarea. No podemos partir de este mundo. No podemos irnos de este mundo hasta que no hayamos terminado la tarea que Dios nos ha encomendado. Yo le digo al Señor: perdóname, ayúdame a cumplir con tu tarea. Ayúdame. Yo no me puedo ir de esta tierra
porque yo lo que quiero es entregarte buenas cuentas. Yo quiero llegar y decirte: Señor, lo que me encomendaste, yo tengo que llegar. Ahí es cuando tengo que llegar con Él y decirle a Él directamente: consumado es. La tarea que me diste, la cumplí. Eso es lo que yo quiero llegar con Él y decirle eso. Y eso es lo que tú tienes que llegar y decirle a Él. Cuando llegues delante del Señor, le digas al Señor: la tarea que me encomendaste, la cumplí. Me desvié, me equivoqué, me tropecé, pero me levanté. Me levanté con el poder de tu Espíritu Santo para cumplirla. Y lo mismo que Pablo, decirles: no vas a escribir una carta, ¿o sí? O quién sabe, ¿no? No sé si vayas a escribir una carta como ahí fue Pablo a Timoteo, pero sí puedes dejarle una carta a tus hijos. Puedes escribirle esa carta a tus hijos y decirles: la tarea que el Padre me encomendó la he cumplido. Ahora te encomiendo a ti que no te separes de los caminos, que sigas siendo fiel, porque hay una tarea ahora en ti. Y declaro en el nombre de Jesús, díselo a tus hijos, que tú no vas a partir de esa tierra hasta que hayas cumplido con la tarea que te ha sido encomendada. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, despedimos nuestra transmisión en Facebook. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo y los esperamos en las siguientes actividades. El Señor les bendiga a todos.